Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Anaís Calderón y el día de hoy les voy a hablar sobre los compartimientos del líquido corporal, es decir, los líquidos extracelular e intracelular. Los compartimentos del líquido corporal. El líquido corporal total está distribuido sobre todo entre dos compartimentos. Por un lado podemos encontrar al líquido extracelular, que está conformado tanto por el plasma como por el líquido intersticial, y por otro lado tenemos al líquido intracelular. Además existe otro pequeño compartimento de líquido que se le denomina líquido transcelular y es considerado un tipo especializado de líquido extracelular, aunque en algunos casos su composición puede diferir de forma muy acentuada de la del plasma o de la del líquido intersticial. Este compartimento comprende el líquido de los espacios sinoviales, como podemos ver en esta imagen, de igual manera del líquido pericárdico y del líquido cefalorraquídeo. También podemos encontrarlo en otras estructuras, como es el líquido peritoneal. Para entender mejor sobre el líquido corporal podemos poner este ejemplo. Tenemos un hombre adulto de 70 kilogramos, entonces el agua corporal total representaría alrededor de un 60% de su peso, pero es importante tener en cuenta que este porcentaje dependerá de la edad, el sexo y el grado de obesidad de la persona. A medida que se va envejeciendo, el agua corporal disminuye gradualmente debido al aumento de grasa. Y como decíamos anteriormente, las mujeres al tener mayor grasa corporal tienen únicamente un 50% de agua del total de su peso corporal. El compartimento del líquido intracelular. Unos 28 de los 42 litros de líquido corporal están contenidos de los 100 billones de células y se les denomina en conjunto líquido intracelular. Por lo tanto, el líquido intracelular constituye alrededor del 40% del peso corporal total en una persona media. Compartimento del líquido extracelular. Todos los líquidos del exterior de las células se denominan en conjunto líquido extracelular y constituyen alrededor del 20% del peso corporal, es decir, unos 14 litros en un hombre adulto de 70 kilogramos. Los dos compartimentos más grandes del líquido extracelular son el líquido intersticial, que supone hasta más de 3/4 partes, que sería alrededor de 11 litros de líquido extracelular, y el plasma, que supondría casi 1/4 parte del líquido extracelular, es decir, unos 3 litros. El volumen sanguíneo. La sangre contiene líquido extracelular, que vendría a ser el plasma, y líquido intracelular, que vendría a ser el de los eritrocitos. El volumen sanguíneo es especialmente importante para el control de la dinámica cardiovascular. El volumen medio de los adultos es de alrededor de 7% de su peso corporal, que sería 5 litros, y alrededor del 60% de la sangre es plasma y el 40% son eritrocitos, pero este porcentaje puede variar considerablemente en diferentes personas dependiendo de su sexo, su peso y otros factores que de igual manera influyen. Finalmente vamos a hablar sobre el hematocrito, que es el volumen del conjunto de los eritrocitos. Podríamos definir al hematocrito como la fracción de sangre compuesta de eritrocitos, lo que se determina centrifugando la sangre en un tubo de hematocrito, hasta que todas las células se acumulen en el fondo, como podemos ver aquí. Alrededor de un 3 a 4% del plasma permanece atrapado en las células, y el hematocrito verdadero sería solo de alrededor de un 96% del hematocrito que se ha medido. En los hombres el valor normal es de 0.4 y en las mujeres de 0.36. Para determinar una anemia grave, que quiere decir un hematocrito bajo, el valor sería de 0,1, lo que es apenas suficiente para sustentar la vida. Y en la policitemia, el hematocrito puede aumentar hasta 0,65, que quiere decir una producción mucho mayor de glóbulos rojos. Gracias por su atención.